Amados hermanos, feliz día del Señor. Ya hacia el final del ministerio de nuestro Señor Jesús, se encontraba en el norte de Palestina, en los alrededores del mar de Galilea. Entonces, según nos narran 3 de los evangelios, los sinópticos, el Señor Jesús decidió retirarse algo más al norte aún, hacia el noreste, a las cercanías de una población llamada Cesarea, y esta era una región en la que había cierta calma, no era comercial, era propicio para el retiro, el estar en estas tierras. Nos cuenta el Evangelio que estando en ese lugar de retiro, el Señor conversa con el grupo apostólico ciertos temas importantísimos sobre su identidad y su misión, que ya va a culminar cuando inicien el último viaje hacia el sur, a las tierras de Judea y a la capital de la nación, Jerusalén, porque ningún hombre de Dios podía morir fuera de Jerusalén, según el Antiguo Testamento, según la historia del pueblo. Así que, en este contexto, situados allí, se va a dar un evento sobrenatural en la vida de Jesús. Creo que en sí mismo lo que ahí sucedió, cuando el Señor decide apartarse a un pequeño monte que había, retirarse a orar y llevando consigo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Creo que lo que aconteció en ese pequeño monte con testigos es uno de los sucesos especiales en la vida del Señor, ya hacia el final de su ministerio, como he indicado, y, insisto, uno de los sucesos menos estudiado y menos predicado de lo que nos registran los evangelios. Me refiero a la llamada transfiguración que experimentó Jesús en el monte frente a 3 de sus discípulos mientras oraba. Hermanos, acontece que desde el siglo pasado la teología protestante y católica ha sido influenciada a extremo por la herencia del materialismo, del naturalismo, del racionalismo. Esta herencia europea de los siglos XVIII y XIX llegó a los seminarios, y grandes exponentes teólogos de las corrientes católica y protestante han querido desmitificar la figura de Jesús en la búsqueda, ellos así la llaman, del Jesús histórico, para separarlo del Jesús de la fe, que no sería confiable. Esto ha hecho un enorme daño a la cristiandad. Hermanos, aquí hay un núcleo histórico, hay testigos, Pedro, Santiago, Juan. Estamos en una región determinada, lo narran Mateo, Marcos y Lucas, 3 historiadores que se ocupan de precisar los detalles que acontecieron alrededor de este hecho. Y es interesante porque en la vida del Señor Jesús acontecieron 4 momentos especiales a los que quiero hacer un breve repaso, y en los que se dio la gloriosa apertura de los cielos y la relación tierra-cielo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al momento del nacimiento mismo en Belén. Dice que en las afueras de Belén los cielos se abrieron y ejércitos celestiales de ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Fue un momento especial, tal vez exageradamente especial,
pero con testigos. Y aconteció que cielo y tierra se comunicaron para dar la noticia de que Dios entraba en nuestras coordenadas, entraba en la vida nuestra, entraba en la historia, en el niño de María, en el hijo del carpintero, ahí en Belén de Judea. Poco tiempo después, cuando el Señor va a iniciar su tarea ministerial, cumpliendo los 30 años, va a ser bautizado por Juan, su primo, en las aguas del Jordán. Y dicen los evangelios, los historiadores, que cuando él está siendo bautizado, el cielo se abre de nuevo. Hay una voz que viene del cielo y que ratifica y que lo identifica como el Hijo del Padre, en quien el Padre tiene complacencia. Más aún, la Trinidad misma se hace presente. Está el Hijo, está la voz del Padre y el Espíritu Santo que desciende del cielo sobre él. El tercer momento en donde se da ese contacto, como un descorrer del velo entre cielo y tierra, como levantar el telón que separa nuestro mundo del otro mundo que es real y que existe, el mundo del cielo, algo que está fuera de nuestras dimensiones, está fuera de nuestras leyes conocidas, está fuera de nuestra física sensorial. Es en este pequeño monte, porque ya veremos lo que ahí aconteció con Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. Luego, otro momento especial, cuando después de crucificado y sepultado, resucita en Jerusalén de los muertos, resucita de aquel cementerio en las afueras y se presentan ángeles con poder, se sacude la tierra, se mueve la piedra, la tumba queda vacía y ángeles luminosos dan la noticia: ha resucitado, no busquéis entre los muertos al que vive. Es otro evento y momento especial en la vida de Jesús. Y unas cuantas semanas después se va a dar el cierre. Aquel que descendió en Belén 33 años antes, habría de ascender a los cielos desde un monte también y con testigos y de día y ser recibido en gloria, cerrado, atrapado por lo que los evangelios describen como una nube. Son momentos en los que de manera especial se da un encuentro, una comunicación entre cielo y tierra y que para nosotros tienen importancia. Me llama la atención que uno de los testigos de lo que va a ser nuestra exposición ahora, el apóstol Pedro, escribe ya muchos años después una carta. Y en esa carta leo para ustedes lo que él menciona. Dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta misma voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Este es Pedro escribiendo y narrando dos momentos del cual él fue testigo, sin mencionar el de la resurrección. Él fue testigo en el bautismo, cuando una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero es que él también fue testigo cuando una voz desde el cielo, la misma voz, dice él, desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Así que llama mucho la atención que cuando Pedro escribe esta carta, dice que
Esas dos experiencias especiales de poder sobrenatural, de conexión de la gloria de Dios con la tierra de los hombres, esas dos experiencias de las cuales él fue testigo, tienen que ver con la certeza de un tercer momento de gloria que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes hemos visto, presenciado, oído y visto la gloria de Dios. Así que vincula estas experiencias en vida del ministerio de Jesús con su segunda venida. Quiero, por lo tanto, que cuando leamos este pasaje y le dediquemos los minutos que le vamos a dedicar, pensemos en que eventos como este, acontecimientos históricos como este, se reflejan, tienen una trascendencia, una proyección escatológica hacia el final de la historia y tienen que ver inclusive con la venida en gloria del Hijo de Dios cuando regrese con los ángeles del cielo a poner fin a esta era. Así que una reivindicación histórica de estos momentos, una proyección escatológica que tienen estos momentos y el rescate de que existe otra dimensión, una dimensión de gloria, una dimensión celestial que pertenece al espacio del cielo de Dios y que se comunica, se puede establecer contacto, encuentro, comunicación entre nuestra realidad sensorial y esa otra realidad trascendente, espiritual, celestial. Evidentemente, algunos teólogos con toda razón dicen que lo que ocurrió en este pequeño monte durante unos cuantos minutos tan solo fue toda una teofanía. Teofanía quiere decir en griego manifestación de Dios mismo, una muestra de la gloria de Dios. El pasaje, hermanos, indudablemente es un pasaje cristológico. Lo que va a acontecer en el monte, ya lo veremos en la lectura de los pocos versículos, es un señalamiento, una luz, un foco sobre la persona de Jesús. Se va a iniciar su último viaje a Jerusalén. Faltan pocas semanas para que Él sea entregado en manos de pecadores, para que el Hijo del Hombre sufra la oscuridad y cargue con el pecado del mundo. Él va a llegar a la cruz, Él va a ser sepultado y va a resucitar, va a vencer la muerte al tercer día. Es el Jesús de la historia el que vamos a encontrar aquí en el monte. El pasado histórico va a cumplirse en Él, ya lo vamos a ver. Y estará representado por dos individuos, por dos personajes, por dos hombres de Dios del Antiguo Testamento. En ese monte se harán presentes Moisés y Elías. La historia del pueblo judío se va a concentrar en ese pequeño monte al norte de la Galilea de los gentiles. Voy a leer para ustedes en Reina Valera Revisada 1995, Lucas 9, del 28 al 36. Presten atención, por favor, a la lectura, por sí sola se explica. Dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía
lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta ahí la palabra de Dios. Hermanos, el texto, como hemos visto, comienza con Lucas, el académico griego, precisando que ha pasado más o menos una semana de una conversación importantísima que en ese retiro el Señor había tenido con el grupo apostólico. Había estado hablando de que el Hijo del Hombre un día regresaría rodeado en gloria de los ejércitos celestiales. Esta era la conversación. Y algunos evangelistas dicen 6 días después. Lucas menciona 8, porque está contando el día en que se sucedió la conversación y el día en que el Señor sube al monte. Es lo mismo, una semana. Precisa que Jesús sube a un monte a orar, era su costumbre orar. No se nos dice cuál era el monte, era un monte en Cesarea de Filipos. Y ahí va en compañía de 3 de los suyos. ¿Por qué va en compañía de 3? En la ley mosaica, todo acontecimiento que se quisiera llevar a juicio tenía que contar con 2 o más testigos. El Señor lleva consigo 3 testigos. Casualmente, Pedro, Santiago y Juan son testigos escogidos por el Señor y tenía sus razones para escogerlos. Para otros momentos también se hizo acompañar de ellos. Lo cierto es que se van a este lugar de retiro, suben al monte juntos y nos narra el pasaje que aconteció que la apariencia de su rostro cambió. Y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Otro de los evangelistas dice que su rostro brillaba como un sol. Me hace recordar aquel pasaje donde el apóstol Pablo se refiere a Jesús diciendo que en su cara resplandecía, brillaba, se reflejaba, estaba la luz de Dios. En ese momento hay una metamorfosis. La palabra cambió aquí es metamorfosis en griego. Hay un cambio en Jesús. No dice que sus ropas reflejaban luz, dice que resplandecían, y en el griego se entiende muy bien. Era luz de adentro que atravesaba, sus ropas no detenían la luz. Así como brillaba su rostro, también la luz atravesaba todas sus vestiduras. La luz del mundo mostraba la gloria de Dios, porque Dios es luz. Dios es luz. Ahí se estaba mostrando la naturaleza divina del Hijo de Dios. Este pasaje va a ser muy cristológico. Es Jesús el centro de la atención, se los he dicho, no lo perdamos de vista. Otro de los testigos, Juan, al final de su vida, él escribe también una carta. Pero antes ya ha escrito el Evangelio, el gran Evangelio del apóstol Juan. Y comenzando el Evangelio, dice esto, escribe esto: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y se está refiriendo a este pasaje. Y vimos su gloria. Él fue testigo presencial y de cerca de la gloria de Dios, de la gloria del Hijo de Dios, de la divinidad de Dios, de ese verbo preexistente que se había hecho hombre, que había entrado en nuestras coordenadas. Dice, y vimos su gloria, y la precisa, la define. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Son los testigos que estaban al lado del monte, que vienen dando su testimonio de cómo presenciaron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en Jesucristo mismo. Yo quisiera, hermanos, que cuando revisemos estos pasajes a los que me he hecho referencia, y este en especial, tengamos por lo tanto presente que esa gloria de Dios
esa gloria de Jesús el Hijo, la gloria que comparte con el Padre, tiene una trascendencia escatológica. Por eso el apóstol Pedro dice, esa misma gloria es ese mismo poder el que me hace que les hablemos de su segunda venida, de su regreso. El Señor Jesús lo había planteado de esta forma. ¿Quién es el que ascendió al cielo? El mismo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, está hablando de Él. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ustedes son de aquí abajo, le decía a las multitudes. Yo soy de arriba, yo vengo de allá. Es el Jesús que se ha hecho carne, que en algunos momentos mostró en teofanía su divinidad y que luego de la resurrección va a ascender a los cielos. Y mientras ascendía a los cielos y ellos veían que se iba, que se alejaba, dos varones se aparecieron al lado del grupo apostólico, ¿recuerdan? Le dicen, ¿qué estáis mirando, varones galileos, al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, ese mismo Jesús regresará del cielo de esa misma forma. Así que hay trascendencia escatológica, hay sentido finalista, hermanos. Esto va a más allá, sí, va a otro mundo. Y nosotros debemos de disfrutar de ello desde ahora, porque eso es garantía de la gloria venidera de la que nos habla el apóstol en sus cartas. Entonces, dice el texto que mientras él oraba y resplandecía y se cambió, se metamorfoseó su luz, dice que dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria, no con gloria. La gloria la tiene el Hijo. Ellos aparecen rodeados de gloria. Y algo interesantísimo, nos dice que hablaban, nos dice el tema de conversación, porque había testigos. Pedro, Santiago y Juan oyeron la conversación, y la conversación tenía un leitmotiv, había un tema, y el tema era la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Sí, hermanos, Moisés y Elías, Moisés 1500 años antes ya había muerto, en circunstancias muy especiales, por cierto, que no voy a tocar. Elías, más o menos 1000 años antes, también había muerto, en circunstancias muy especiales, a las que no me voy a referir ahora. Pero ahora ambos estaban, no como un humo frío, un alma en pena, atrapada, no como fantasmas, aparecieron con cuerpo, aparecieron con identidad. Y esto para nosotros también tiene mensaje. Nuestra vida eterna en Cristo Jesús, en el Dios de la vida, es una vida que disfrutaremos con corporeidad y con identidad. Ellos fueron identificados por los testigos que ahí estaban. Los testigos dicen que eran Elías y que era Moisés. No sabemos, porque ellos no les conocieron. ¿Cómo los identificaron? Tal vez por la conversación, lo que decían, había algo en ellos que mostraba quiénes eran. El arte se encarga de intentar darles una identidad externa. No sabemos cómo, pero hermanos, hecho es algo importantísimo. Estos dos hombres, hombres de Dios, con cuerpo glorificado, con identidad precisa, tenían un tema de conversación. El tema de conversación era la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. El éxodo que Jesús iba a experimentar en Jerusalén. Éxodo, hermanos, que no termine en la cruz, que no termine en la tumba, que ni siquiera termine en la resurrección. El éxodo es la salida al regreso a la casa del Padre celestial. Y de ese era el tema de conversación de Moisés, Elías y Jesús. La salida, el regreso a la casa del Padre.
en este mismo evangelio, unas líneas más adelante, nos describe Lucas que poquito después, dice, como ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Lucas 9, el mismo capítulo, versículo 51. Ya se acercaba el día en que Jesús había de regresar, subir al cielo. Esto estaba presente. Sí, hermanos. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? En esto están de acuerdo todos los comentaristas, todos los exégetas, la mayoría de los teólogos. Elías representaba la profecía. La profecía se cumplió en Jesús y la ley, representada por Moisés, se cumplió en Jesús. Ambas a plenitud. Profecías. Muchos judíos intelectuales guardan silencio solemne y respetuoso frente a las profecías del Antiguo Testamento, del Tanaj. Cómo ven cumplidas muchas de estas profecías en Jesús de Nazaret, el Jesús de los cristianos. Y la ley se cumplió en Jesús, y se cumplió en el momento más doloroso. El que no cometió pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. En la cruz la ley se cumplió. La paga del pecado es muerte. Y Él no fue pecador, pero Él fue hecho pecado para llevar tus transgresiones y las mías, tus pecados y los míos. La ley se cumplió en Jesús, pero ambos, tanto la ley como la profecía, era el pasado que se cumplían en pleno, a plenitud, quedaban satisfechos, quedaban completos, quedaban terminadas. La ley y los profetas quedaban cumplidas en un nuevo pacto. Todo es una nueva era a partir de Jesús de Nazaret. Y este es el mensaje de la Iglesia, sin lugar a dudas. Hubo un gran hombre de Dios, Eusebius Hierónimos, y de él cito esta breve expresión. Cuando leo la ley y los profetas, mi meta no es la ley y los profetas, sino llegar a Cristo. Cuando busco la ley y los profetas, mi meta no es quedarme con la ley y los profetas, con el hebreo y traducirlo al latín. No, es que ellos hablan de Cristo. Y Jerónimo lo tenía muy claro. Por cierto, este hombre marcó lo que hoy en día, siglo XXI, es todavía el Día del Traductor a nivel internacional. Porque es el día en que se recuerda y se celebra cuando Eusebius Hierónimos terminó y entregó toda la Biblia traducida del hebreo y del griego al latín. Y aún hoy en día es el Día del Traductor a nivel de todas las naciones. Y este hombre decía, cuando leo la ley y los profetas, mi meta no es la ley y los profetas, sino llegar a Cristo. Hermanos, el tema de la conversación en el monte de la transfiguración, en ese monte de la gloria, el tema de la conversación es la salida de Jesús, la que él iba a cumplir en Jerusalén. Dice que Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, y este detalle es importante, estaban despiertos, no están viendo fantasmas, no están en una alucinación, no están en una percepción extrasensorial extraña, no es una experiencia de cerebros aturdidos, no, permaneciendo despiertos, ¿qué vieron? ¿Vieron la gloria de quién? ¿De Moisés, Elías y Jesús? No. Vieron la gloria de Jesús, el único. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Sí, hermanos, estos son testigos oculares. Ellos lo vieron en primera fila, en primera línea, en primera instancia. No se los contaron, es que los vieron. Y luego veremos que también oyeron. Los dos sentidos más importantes para cualquier testigo en cualquier juicio: haber visto y haber oído. Y esto aconteció con ellos.
Así que la ley en Jesús quedó respetada y satisfecha. La profecía en Jesús quedó respetada y satisfecha. Hermanos, ellos vieron la gloria y luego, ¿qué acontece? Que las figuras, los personajes, Moisés y Elías, se van retirando. Dice, sucedió, esta expresión, este verbo lo utiliza mucho Lucas, sucedió. Esto no es invento, esto sucedió. Sucedió que mientras estos se alejaban de él, se desvanece la ley, se desvanecen los profetas. Pedro entonces dice a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Hermanos, no sabía lo que decía. ¿Qué hay de malo en esto? En primera lectura yo no lo encuentro mal. ¿Qué quiere Pedro? Pedro quiere prolongar ese tiempo de confort místico, religioso, pero glorioso, frente a la ley, a la profecía y al cumplimiento en la persona de Jesús. Hagamos 3 cabañas, dice esta versión, Reina Valera 60 dice, hagamos 3 enramadas. 3 enramadas. Y aquí el título que hemos dado a nuestro sermón, a nuestra predicación, el título es, no hagamos enramadas. Porque, hermanos, nos estamos acercando al momento del clímax, si bien va a ser ya casi el final del sermón, es el momento del conflicto en el monte, en la gloria. Están presenciando la gloria de Dios, pero lo que da la gloria a Dios es el tema de la partida. Y lo que quiere Pedro es el tema de la quedada. Hagamos enramadas para quedarnos aquí, en el presente. Y el tema de conversación de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el glorificado, con Moisés y Elías, es el éxodo, es la salida, es el camino, es ir a Jerusalén. Aquí hay conflicto, hermanos, entre la enramada y la partida. Y quisiera que de aquí tomáramos lección para nosotros. Pedro quiere retener esta aparición, mantenerse en contemplación, casi monástica, mantener este retiro sacro, glorioso, y quedarse allí. Pero quedarse allí implicaría no ir a Jerusalén, no ir a la cruz, no ir a la tumba, no ir a la resurrección, no ir a la ascensión a los cielos. Siempre recuerdo a quien era pastor donde yo fui copastor allá en Venezuela, mi hermano, siervo de Dios, Vicente Camarano, me decía, Víctor, todos los feligreses míos aquí quieren ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. Él tenía un muy fino y preciso, acertado sentido para la autocrítica que con frecuencia deberíamos hacernos. Sí, hermanos, el camino a la gloria es camino, no es quedada. ¿Me explico? No es enramada. El camino a la gloria es camino. No podemos quedarnos en el aquí, en el ahora conocido, por temor a lo que no conocemos a plenitud. Porque en realidad a plenitud no conocemos mucho de lo que está siendo preparado para nosotros. Yo, sin embargo, confío y a plenitud me da paz y me da gozo por dentro, chispa de vida. Cuando recuerdo palabras de Jesús en la oración al Padre, a su Padre, cuando Él le dice, Padre, yo quiero que los que tú me has dado y los que van a creer en mí por la palabra de ellos, pero yo quiero que todos ellos estén conmigo en el mismo sitio, para que vean mi gloria,
porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo y yo quiero que ellos estén conmigo. Juan capítulo 17, versículo 5, el Señor dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Nos podemos imaginar esa gloria? Magnificente la llamó Pedro. Y el Señor Jesús pidió también al Padre por ti y por mí, diciendo, yo quiero que cuando yo esté allá, vengan a compartir la gloria conmigo, para yo estar con ellos. Tú, yo, nosotros. Eso forma parte de la salida, de la partida, no de la enramada, del camino, no de la quedada. Hermanos, terminando ya, en este párrafo, Lucas agrega diciendo que Pedro no sabía lo que decía. Su intención era buena, pero en el griego se lee estaba equivocado. No percibía, no acertaba, no entendía lo que estaba diciendo. Hermanos, la idea central que quiero dejar al terminar es la siguiente. Nuestro destino es celestial. Tengamos siempre la vista en alto. Nuestro destino es celestial. Estamos de viaje. Un día partiremos hacia la casa del Padre. No al lugar desconocido, a la casa del Padre. Pero mientras tanto, hermanos, no hagamos enramadas. Las enramadas no tienen que ver con la partida, no tienen que ver con el camino. Finaliza el sermón, finaliza el texto diciendo que mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió. Sabemos perfectamente que esto es la forma de expresar la presencia misma de Dios. Y sí quiero destacar para finalizar lo que la voz dice. La voz, esa voz que Pedro habrá de decir, es la misma voz que oímos cuando el Señor fue bautizado en las aguas del Jordán. Y esa voz desde la nube dijo esto: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Miren bien la precisión, este es, no hay otro, es este. Escúchenlo a Él, óiganlo a Él, imítenlo a Él, síganlo a Él, es Él. Este es un pasaje cristológico, indudablemente, totalmente cristológico. Dice que cuando la voz cesó, cuando cesó la voz, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban Moisés y Elías? Ya no estaban. Jesús estaba solo. Y que en nuestra mente esté solo Él. Ningún héroe bíblico, ningún héroe moderno de la Iglesia, ningún hombre podrá separarnos. Fijemos nuestra mirada en Jesús, solo en Jesús, en ningún mesianismo suplente. Jesús no tiene asociados. Cuando bajaban del monte, hay otro de los evangelios que dice que el Señor le comunicó, les ordenó a los discípulos: no digan nada de lo que han presenciado acá hasta que yo haya resucitado. Hasta que se cumpla el clímax de vencer la muerte. No digan nada todavía, no digan nada. Hermanos, mi llamado es a que sigamos caminando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, transitando nuestra agona, nuestra carrera de obstáculos, caminando, disfrutando la vida presente. Sí, yo no estoy llamando aquí a una vida irresponsable que olvide todo lo que tenemos a nuestro entorno en el día de hoy y de mañana, pero que tengamos la mirada alta, puestos los ojos en Jesús. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Hermanos, vamos rumbo a la ciudad de Dios. Y como Abraham, debemos de vivir cual peregrinos, en tierra propia, como si fuera extraña, porque vamos buscando aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que para Él sea la gloria. Este pasaje
que nos lleve a pensar en grande, en los momentos difíciles. Recordemos que nos espera Jesús en la casa del Padre. Allí compartiremos con Él la gloria que se mostró en este pequeño monte hace 2000 años. Demos gracias a Él por todo.